Damos gloria a Dios porque nos ha llenado de su presencia a través de la adoración. Él es muy bueno con nosotros porque todo el tiempo nos alimenta, todo el tiempo nos da libertad y todo el tiempo está derribando, ¿verdad? Todo argumento que se quiere levantar en contra del conocimiento de Él, ¿no? Y el día de hoy les pido a todos que abran su palabra y busquen el Salmo 139, antes de que empecemos con el tema. Y voy a ir leyendo yo aquí, pero vamos a ir leyendo muy despacito. Y le pedimos al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales y abra nuestros oídos espirituales, para que podamos discernir su palabra y que Él sea el que vaya guiándonos, el que nos dirija hacia donde Él nos quiere llevar a través de la revelación de lo que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a irnos al versículo 14 y vamos a rumear la palabra, ¿ok? Bueno, voy a leer yo acá. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y vamos a comenzar. Tú creaste mis entrañas. Hacemos una pausa ahí, porque cuando yo leía esta palabra, yo sé que pues todos, ¿verdad? Ya saben lo que son entrañas, pero en la parte física el Señor pues me llevaba, ¿no?, a entender de que es toda esta parte orgánica, ¿no? O sea, todas las vísceras y toda esa parte. Pero me llamó mucho la atención porque hay mucha parte de la palabra donde habla desde mis entrañas, habla la palabra, ¿no? Hemos escuchado y leído. Y yo decía, pero ¿por qué desde esa parte? La palabra dice, tú creaste mis entrañas, pero las entrañas dice que es el asiento de las emociones más profundas. Por eso cuando habla la palabra donde dice desde mis entrañas, es decir, desde eso más profundo, nos habla de la compasión, del amor tierno y de la misericordia, ¿no? Entonces vean cuán hermoso es todo lo que el Señor nos da a través de su palabra y yo sé que muchos entienden, pero hoy entendemos aún más que entrañas, que la palabra más bien es algo realmente profunda y que cada palabra de la palabra, ¿verdad?, nos va abriendo más el entendimiento y nos va dando, como nos han enseñado, llaves específicas para poder ir comprendiendo qué somos nosotros para el Señor, qué somos nosotros para Él, ¿verdad? Porque Él nos ama de una manera tan inexplicable, realmente demasiado amor es bastante difícil de comprender, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Por qué soy una creación admirable? Porque Él me hizo, ¿verdad? Y porque Él todo lo hace perfecto. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Quién ha contemplado la mañana? ¿Ya? Contemplamos la mañana, contemplamos a nuestro familiar, a nuestros hijos, a la persona que encontramos afuera, y a veces vamos todos así corriendo y todo, y el Señor a través de una mirada de alguien en el súper que te cruzas la mirada y te sonríe, y el Señor te sonríe a través de esa persona, ¿no? Entonces dice, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Ahí nosotros nos podemos deleitar en cada momento con las obras maravillosas del Señor. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Wow. Nada está ajeno al Señor, todo. O sea, este tiempo, este momento en el que estamos aquí, el Señor ya todo lo había escrito, imagínense.
Realmente es sorprendente. Pongamos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos, porque aquello que tanto le hemos pedido y preguntado al Señor, el Señor nos va a responder, pero tenemos que estar atentos. Echemos fuera todo sueño, todo temor, echemos fuera toda barrera que muchas veces se levanta en mi persona. O sea, estamos hablando de manera individual, no estamos hablando de manera colectiva. Cada uno de nosotros sabe cómo afrontar y cómo derribar aquello que se viene en forma de cansancio, ¿sí? Hay que estar atentos porque esos son dardos. Viene el cansancio. ¿Por qué nos dormimos? ¿Por qué? ¿Por qué nos dormimos? Para no recibir. Y no, el Señor no quiere eso. El Señor nos ama. Dice que somos una creación admirable. Y yo tengo que creer que soy una creación admirable. Yo me creo a mí misma como una creación admirable. Diga usted eso, yo me creo. Fuerte, 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 sin sueño. Allá atrás yo no escuché. Yo me creo una creación admirable. Amén, amén. Bueno, damos esa gloria al Señor. Y vean, cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra, donde habla de que Él nos entretejió, el Señor, pues la verdad que me llevaba a esta parte de las neuronas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es que ciertamente si nosotros vemos la imagen de las neuronas, ¿verdad? Completa, digamos, con todas las conexiones que tiene, que Dios me permita poder traerlo para la próxima, pero muchos ya hemos visto esa parte, ¿no? Inclusive en Reels, en cualquier información. Y vemos esa perfección del Señor, o sea, cómo el Señor hizo cosas tan perfectas, imagínense, ¿no? Cómo de una neurona a otra se va pasando información. Y dices tú, wow, Señor, es inexplicable tus maravillas, cómo pudiste hacernos tan completos para ti, ¿verdad? Porque el Señor me llevaba a realmente contemplar y decir, y ciertamente esa información y esos pensamientos que se tienen que pasar a la hora que una neurona se conecta con la otra, tienen que ser llenos de mi palabra. Amén. Tienen que ser llenos de la vida que yo he dado en ti. Porque fuiste mi obra y eres mi obra perfecta, dice el Señor. No hubo un punto de variación para Él. Él lo hizo todo íntegro. ¿Ok? Bueno. Y ahora sí vamos a empezar con el tema. El tema se llama vestidos de su presencia. Así que el día de hoy ya sabemos que somos vestidos de su presencia, ¿verdad? Cómo el Salmo nos fue llevando a comprender que somos hechura de Él, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero tenemos que verlo ahora con el entendimiento, con el razonamiento de lo que Él puso en nosotros, de esas capacidades de las cuales Él nos dotó para glorificarlo a través de nuestra vida. Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir comprendiendo. Hay una respuesta que rompe cualquier tipo de altivez que se levanta en nuestras almas, que es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad es una palabra que rompe cualquier tipo de altivez, porque nuestra alma quiere hacer lo suyo, ¿verdad? Que ahí anda berrinchuda queriendo hacer lo que quiere hacer, su voluntad. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad, entendemos que en esa respuesta representamos nuestra sujeción a Él como Señor y como Rey, ¿no? Porque estamos reconociendo su autoridad. A ver, aquellos que están sujetos a una autoridad, yo sé que todos aquí, pero vamos a poner un ejemplo en el contexto de afuera, ¿no? Aquellos que han podido ser personas subordinadas, que han tenido que depender de una autoridad, ¿cómo le hemos hecho? A ver, platíquenme. Alguien que quiera participar y que diga cómo le ha hecho. ¿Qué es ser una persona subordinada? ¿Qué es respetar una autoridad? A ver, hermana Chinita. Es acatar a las instrucciones del que está por encima de mí. Amén.
Muy bien. Es acatar las instrucciones del que está encima de mí. Perdón, hermano Mauricio, ¿se lo puede pasar al hermano José, por favor? Hermano José, ¿si me apoya? Sí, claro. Contestando la pregunta. ¿Qué es respetar una autoridad? Más que nada sujetarse Amén. y acatar las indicaciones o instrucciones. Muy bien. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué será que hacemos eso? Bueno, el respeto, derecho, obligaciones, porque en todo hay obligaciones, o sea, y hay derechos. Entonces ahí se asume un compromiso. Entonces tiene que ser responsabilidad de tiempo, responsabilidad en plazos, es estar sujeto, Wow. porque si no hay penalizaciones. Wow. Sí, así es. Muy bien, Sí, gracias hermano, exacto. muy amable. Entonces vean cómo el Señor nos va respondiendo, ¿verdad? Todos escuchamos la respuesta de cada uno. Cuando nosotros nos sujetamos al Rey y al Señor, nuestra conducta, nuestra mente, nuestro corazón obedece a lo que Él está hablando de nosotros. Obedece de una manera complaciente. Habla el hermano de que pueden haber penalizaciones. Nosotros conocemos a nuestro Señor. Nuestro Señor es vasto en misericordia. Él es la misericordia. Sin embargo, es un padre, ¿verdad? Y como todo papá, ¿verdad? Si mi hijo me responde mal, yo le tengo que corregir. ¿Por qué? Porque si yo no le corrijo, yo no estoy siendo una buena autoridad para él. Y entonces yo estoy diciéndole que no hay límites, ¿no? Que él puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Entonces vean, si nosotros a veces decimos, bueno, yo he tenido una buena educación en casa, yo he tenido una educación en la cual me han enseñado el respeto, ¿cómo nosotros aplicamos, tomándolo un poco desde esa parte natural, cómo nosotros llevamos ese respeto al Señor? ¿Cómo nosotros le respetamos? ¿Sí, hermano Ángel? Pues sería cumpliendo con lo que Él nos manda, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dio el hermano José es acatando reglas o órdenes que nos mandan, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Sí. Mi jefe me dice que yo tengo que ir a hacer algo, voy y lo hago, ¿no? Entonces, en lo espiritual sería nuestro jefe es Dios. Amén. Y debemos acatar lo que nos dice, nos guste o no nos guste, pues, ¿no? Ok. Y muchas veces Él va a buscar nuestro bien, pero como nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pues no nos va a gustar, ¿no? Hay veces que tenemos que despojarnos de cosas, de personas, ¿no? No solo hablando de cosas materiales, sino de gente. Y muchas veces quizás nos cueste, pero es necesario. Entonces, de alguna u otra forma debemos de cumplir con las reglas o órdenes que Dios nos manda, ¿no? Entonces sería obedeciéndole, ¿no? Haciendo los mandamientos, y no solo con Dios, sino con las personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, ¿no? Con nuestras autoridades. Ok, gracias hermano. Bueno, todos hemos coincidido que la parte más importante de hágase tu voluntad es la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Y bueno, hágase tu voluntad es la declaración de presentar mi voluntad a Dios, de presentar, es confiar en que es por su elección y no porque nosotros hayamos hecho algo para lograr que Él nos mire. Nosotros estamos aquí, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? No porque seamos muy bonitos, sino porque Él nos llamó, para Él somos preciosos. ¿Sí? Él nos llamó, Él nos llamó. Entonces, nosotros tenemos el libre albedrío. Cuando nuestro libre albedrío se pone en la misma mirada de su voluntad, ahí empieza una vida diferente en el Señor. Porque yo lo estoy eligiendo una y otra vez. Yo le estoy diciendo, sí Señor, sí quiero, así como tú lo has pensado, como tú lo quieres, como tú lo dices. Rompiendo todo lo que hay en mí, rompiendo todo lo que hay en mí. Y acá hay algo importante porque vean, algo que el Señor ponía en mi corazón es, muchas veces queremos, para todo lo que hacemos estamos tratando de ganarnos un lugar en alguien. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba más todavía antes.
Ahorita el Señor está transformando mi corazón. Pero estamos tan equivocados tratando de ganar un lugar en el corazón de Dios. Y no podemos lograrlo, hermanos. No podemos lograr algo así. Yo no pude hacer nada para ganarme un lugar en el corazón de Dios. Porque en pecado fuimos concebidos desde el pecado original. Y ese mismo pecado nos seguía llevando al matadero, a la pérdida de la identidad de hijos de Dios. Pero Él, en su gran e inconcebible amor, nos amó primero. Y vamos a irnos a la palabra, a primera de Juan 4:19. ¿Quién quiere leer? Gracias. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. 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 Entonces yo no pude hacer algo, ¿verdad? Yo le amo porque Él me amó primero. Él puso el amor en mí para poder corresponderle. Él puso tanto el querer como el hacer. Él nos hizo tan perfectos a su vista que nos hizo aceptos para amarlos desde Él. Sabemos todos que Dios creó un plan para rescatarnos por amor, ¿verdad? El plan de siempre fue enviar a su único hijo, venir Él mismo, bajar al Hades y recuperarnos. Pero solo la perfección de nuestro Señor nos redimió. Vamos a ir a Apocalipsis 1:18, perdón. ¿Quién dice amén? Y el 19 dijo, ¿no? 18. Gracias, hermano. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Gracias, hermana. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y alguien que me ayude, por favor, Efesios 2:5. Vamos a usar mucho la palabra hermanos, para que la tengan ahí a la mano. 2:5. Gracias, hermano. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Nos dio el acceso a llamarle Abba. Qué hermoso, ¿verdad? Vámonos a Romanos 8:15, por favor. Romanos 8:15. ¿Quién dice amén? Y ustedes no recibieron un espíritu que... Sí. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo
los esclavicen al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Amén. Solo Él nos dio el acceso para entrar en su presencia y tener una intimidad con Él. Y vamos a la palabra en Mateo 27:51. Vayamos siguiendo las lecturas, hermanos, porque todo va teniendo una secuencia importante. Amén. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Nos dio vestiduras nuevas. Vamos a buscar en Isaías 61:10. Estamos haciendo ejercicio hoy. En gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Amén. Él nos dio vestiduras nuevas. Vámonos a Colosenses 3, del 10 al 11. Amén. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. El apóstol Pablo utiliza este término para subrayar que en Cristo no existen barreras culturales, raciales o sociales. Él nos llamó a todos por nuestro corazón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando acerca de lo que son las vestiduras nuevas? A ver, platíquenme. De las palabras que ya fuimos leyendo, ¿qué fue haciendo Él en nosotros? Adelante, hermana Majita. Bueno, en base a lo que ha compartido, primeramente nos dio una identidad como hijos, Amén. porque antes no éramos nada, pero Él nos vino a hacer todo y a darnos ese espíritu de poder acercarnos y decirle papá, Amén. porque no somos hijos y no tenemos un papá, vaya, ¿no? Eso es lo que puedo ver. Gracias, hermano. Adelante, hermano José. Ahorita le pasan el micrófono. Nos cubrió de esa nueva vestidura como hijos de Dios, porque antes éramos, no éramos nada, ¿no? Entonces, yo me recuerda mucho la parte de Nicodemo cuando decía nacer de nuevo, que él no lo interpretaba, ¿no?
Entonces hemos nacido de nuevo espiritualmente, del Espíritu. Entonces nos ha vestido de una ropa nueva y esa es la nueva actitud, el nuevo testimonio que tenemos que tener como hijos de Dios para decirle Abba Padre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el acceso de hablarle y decirle Abba Padre. Cuán maravilloso es nuestro Señor, porque realmente tenemos que entender, debemos de pedirle a Él que nos ayude a vivir en esta nueva naturaleza, a vivir en esta nueva libertad, porque imagínense, nos dio el acceso de poder llamarle Abba Padre. Imaginémonos a una persona, ¿cómo le hablas tú a una persona que amas mucho? ¿Cómo le dices? O cuando abrazas a tu mamá o a tu papá, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? La abrazas y sientes así el pecho con pecho y el corazón con corazón, ¿verdad? Y como que algo se resetea en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿no? Dios nos dio el acceso de llamarle Abba Padre. Abba Padre. Y nos dio el acceso de poder acercarnos a Él. ¿Ustedes han recibido un abrazo de parte del Señor? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se siente? A ver, platiquen. Sí. Él nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad, ¿verdad? Nos dice si puedes, yo estoy contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué sucede. ¿Pero qué sucede? Que la vieja naturaleza nos cautiva a seguir en la esclavitud. Hay mucha religiosidad aún en nuestros pensamientos, hermanos. Hay mucha religiosidad, hay muchas barreras que a veces decimos, pero ¿cómo? Si yo ya he entregado todo. Pero aún hay pensamientos, pensamientos específicos que nos llegan a detener. Vean, la palabra nos habla de fortalezas, ¿no? Que se levantan en contra del conocimiento del Señor. ¿Por qué la palabra nos habla de eso? ¿Por qué nos habla de fortalezas? ¿Por qué nuestro Señor contempló esa parte en la palabra? Porque es algo que nosotros tenemos que derribar. ¿Qué es una fortaleza? Es una muralla, algo que se resiste, un obstáculo. Y ahorita vamos a usar la hojita. Una creencia falsa. Todo eso es una fortaleza. Yo te pido, hermano, que vayas analizando, que yo sé, el Espíritu del Señor está en nosotros, pero que vayas identificando, sí, perdón por la palabra, pero que vayas identificando cuáles son esas fortalezas. Vean, la esclavitud ¿a qué nos llevaba? A la muerte, ¿verdad? Y hoy en día ya no somos esclavos. Ya no. Ya es un tiempo diferente. Ya no eres esclavo. Ya no soy esclavo. Ya hay libertad. Ya puedo hablarle y decirle, Abba, papá. Abba, Padre. Fallé, pero aquí estoy, Señor. Él no oculta su rostro a un corazón contrito y humillado. Él abre sus brazos. Él todo el tiempo está así. Pero hay un sistema que está en contra de él, ¿verdad? Y entonces son esas barreras, son esas fortalezas que quieren levantarse. Estamos, si ustedes saben, el mundo es un sistema corrupto, perverso, encaminado en todo tiempo, dice la palabra, a robar, matar y destruir. Vamos a la palabra en Juan 10:10, por favor. ¿Quién dice amén?
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Bueno, pero ¿de qué manera se expresa esto? Cuando nosotros le damos contentamiento a nuestra carne, y vean, con un engaño, algo como maquiavélico que nos lleva a contemplar el sufrimiento. ¿Por qué es maquiavélico? Porque ataca directamente con nuestra identidad, ¿sí? Con lo que yo soy para Dios. Y entonces nos lleva como a una repetición constante, eventualmente en algunos momentos de nuestra actividad, de nuestro día, a decir, pobre de mi vida, me lastimaron, me hicieron. Y yo no estoy, créanme, en contra de esto. Lo erróneo es que el sistema corrupto usa las experiencias emocionales con la intención de llevarnos a un ciclo de esclavitud. Y vamos así como partiendo, dolor, pobre de mí, mereces consentirte todo a tu tiempo. ¿A poco no es una palabra que escuchamos? Que no viene de Dios, ¿sí? Sino hay un contentamiento en nuestra alma, hay un contentamiento en nuestra carne, hay una justificación. La justificación no es buena, no es buena la justificación de nosotros, pues. Porque el pecado justifica su pecado. El pecado justifica el pecado. El que roba porque tiene necesidad y porque no ha comido, justifica que es porque tiene necesidad y porque no ha comido. ¿No? El que miente para que no lo regañen, porque a lo mejor su mami le pega muy fuerte, justifica su pecado diciendo, me va a doler. ¿Sí? Vean de qué manera este sistema corrupto se disfraza, haciendo esta parte de decir, pobre de mí. Gran error. Entonces, ¿en dónde quedan las vestiduras nuevas? El velo aún sigue. El velo es el ensimismamiento. Yo. Un sistema corrupto. Es un sistema corrupto que no quiere que seamos luz. ¿Por qué? Porque quiere robar, quiere matar y quiere destruir. ¿Qué cosa? La identidad como hijos ¿de quién? De Dios. De Dios. Y vamos a Mateo 5, del 14 al 16. Igual y nos puede, adelante, no. Si nos puede apoyar un niño también. Niño de edad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿No es el 16? Al 16, sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén.
Una luz no se puede esconder debajo de una mesa, dice la palabra, no puede ser escondida. ¿O a poco en la casa no las luces están en el piso? No, ¿verdad? No podríamos ver realmente. No podría iluminarnos. Si llega la noche, ¿cómo podría ser iluminada la casa si la luz está en un lugar oculto? Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Cuando nosotros tomamos la identidad como hijos y nosotros le decimos a Él y tomamos esos regalos que Él nos ha dado y el tiempo en el cual Él nos ha llamado a decirles, Abba, Padre, nosotros no podríamos estar escondidos, porque yo no puedo decirle a Dios, papá, y esconderme cuando Él me dice, ve hijo a hacer un mandado, ¿verdad? No podría yo hacer eso. Tendría yo que estar dispuesta. Ok. Vamos a leer Lucas 4:18. Sí, gracias, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Cómo nos imaginamos que el Señor va a hacer eso a través de nosotros? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo creemos nosotros que Dios va a hacer eso a través de nosotros? ¿Sí, hermano? Cuando tenemos una relación genuina con el Señor y entregamos nuestro libre albedrío para que Él obre en nosotros, en ese momento vamos a hacer luz. Y no vamos a poder estar escondidos, como dice la palabra, porque al ser luz vamos a identificar que llevamos un camino recto. Amén. Ok. Pero ¿cómo puedo yo dar vista a los ciegos? O sea, yo sé que tiene que ver lo que el hermano Alfredo nos ha dicho, pero ¿de qué manera? ¿Cómo podríamos hacerlo? Muy bien. Y a veces no podríamos hablar del todo tal cual, o sea, hablar literalmente de la palabra, pero ¿cómo podríamos nosotros darle vista a los ciegos? Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con nuestra atención. Nosotros tenemos que estar atentos para saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en el día a día. De qué manera Él va a usar nuestra vida. Vean, hay un error que yo creo que muchos a veces tenemos. Bueno, el primer error es no disponer nuestro corazón. O sea, el primer error es no querer morir a nuestra carne, ¿sí? No querer ser edificados, porque pensamos, todavía contemplamos de una manera... Bueno, todavía se contempla de una manera muy vistosa algunas cosas del mundo, ¿no? A través de nuestros sentidos que cautivan y llaman la atención, de nuestros oíditos o nuestra vista. La primera barrera es esa.
pero cuando disponemos nuestro corazón, porque llega un momento en que el Señor te permite ver y te permite ver el pecado que hay en cada uno de nosotros y nos permite ver cuáles son los talentos que puso en nosotros. Pero lo primero, otra parte del enemigo, un dardo que lanza es, no puedes, ¿no? Entonces, el Señor nos hace ver, ¿verdad? Nos hace ver el pecado, nos perdona y de repente viene otra barrera. La palabra nos ha dicho de que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo diferente. Esa es la palabra, los amados nos han dicho y hemos escuchado, quizás ustedes un poquito más, pero acerca de cuáles son las llaves que Dios nos da. Ciertamente las llaves son para que las usemos en el momento específico. Cuando un dardo viene, la palabra tiene que hacer su función. La llave tiene que derribar ese dardo. Es como el escudo, ¿verdad? Y se va. Y entonces yo puedo hacer lo que Dios me está pidiendo, que es ser luz en medio de las tinieblas, que es llevar comida al hambriento, que es llevar vestido al que está sin ropa, que es poder llevar el calzado a aquellos que no tienen cómo caminar. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que estar despiertos para lo que Dios está hablando en este momento, para lo que Dios está diciendo en este momento. Porque no es para el futuro, es para hoy. Es para en el momento que nosotros salgamos de aquí, de la congregación, y podamos decirle con quién. Con el del Didi, con el velador, con la señora, con quien sea. Pero estar atentos es estar expectante, como cuando estamos anhelantes a conocer algo tan maravilloso, ¿no? Que decimos, híjole, es que yo he estado esperando esto, ¿no? Esa es la expectación, estar deleitándonos en algo hermoso. Dios conoce perfectamente nuestra naturaleza. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. O sea, Dios no está ajeno a lo que nosotros somos. Muchos lo saben, pero muchos otros no. Dios no está ajeno a lo que somos y Él nos hizo, pues. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero no las contempla. Porque así como hay necesidades, Él tiene la solución para cada una de ellas. Él es el alfa y la omega. Él es el dueño de todo, creador de todas las cosas. Vamos a Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nada está fuera de su autoridad. Realmente nosotros tenemos que entender eso. Nada está fuera de la autoridad de Dios, nada. Ahora nos vamos a hacer una pregunta. La vas a guardar solo para ti, no vas a contestar. ¿Cuáles son las debilidades con las que actualmente estoy batallando? Sé sincero contigo, porque en realidad para que el Señor rompa las cosas, nosotros tenemos que hablar con verdad, dice la palabra. Entonces para eso es la hojita. Van a anotar de una manera prudente y piensa cuando tú estés escribiendo en el Señor. Dios no está juzgando nuestras vidas. Dios juzga el pecado, pero ama su creación. Nosotros tenemos que ser intencionales.
Esto es personal. Es personal. Es usted, Dios va a hablar a su corazón. El corazón no puede resistirse a la palabra del Señor. Esa hojita es de ustedes, no me la van a dar a mí. No. No. Lo único es podamos ser honestos y serios en esta actividad. Vean, hay debilidades más puntuales que otras. Todas las debilidades son debilidades, pero hay algunas que son más fluctuantes. Nosotros tenemos que identificar cuáles son. Dios nos va a hablar. ¿Ya listos todos? Ya, muy bien. Ok. Ahora vamos a buscar el Salmo 55, versículo 22. Muy bien. Y en su corazón van a decir, vean, yo les voy a participar una debilidad. La palabra dice, les voy a leer, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echo sobre Jehová el rechazo que viene a mi corazón y él me sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No digo que ustedes lo digan todo, ¿verdad? Pero así vamos a hablar, porque la palabra derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer que la palabra es la que rompe las fortalezas. Nosotros tenemos que derribar. Entonces, ahí con tu palabra, tú vas a decir eso. Amén. ¿Ya lo hiciste, José? El Señor nos da alimento y nosotros tenemos que comer el alimento que Él nos da, porque nosotros le pedimos a Él. Cuando estamos en la intimidad con el Señor le pedimos y Él nos da. Nosotros tenemos que ahora agarrarlo y comerlo, porque Él rompe todas las cosas. Y si nos falta fe, debemos de pedirle al Señor, aumenta nuestra fe para creer en lo que tú estás haciendo. Este es un tiempo nuevo, este es un tiempo en el que el Señor ya no quiere que nosotros caminemos de la misma manera. Este es un tiempo en el cual Él está rompiendo cosas que estorban a nuestra vida.
Si nosotros nos viéramos con los ojos con los cuales Dios nos ve, sería algo tan diferente, porque Él nos ve de una manera completa. Él ve la hechura que Él hizo en nosotros, ve nuestro pecado y el pecado lo va sacando, ¿verdad? Puchila, esto no te sirve, dice el Señor. Pero todo lo que Él puso en nosotros, eso sí, eso es poderoso, porque viene de Él. Él quiere usarnos, quiere usar nuestra boca, quiere usar nuestras manos. Él quiere derribar todo eso. Pero nosotros tenemos que decirle que sí, mi voluntad tiene que estar alineada a su voluntad. La justicia de Dios es la que nos lleva a hablar con verdad, a no ocultar las debilidades que ahorita acabamos de escribir, por las cuales el enemigo, ya hablábamos, nos quiere esclavizar y nos hace pensar que Dios no puede hacer nada, porque nos sigue recordando el pecado original y nos dice, tú no puedes, Dios no te ama como a puntos suspensivos, ¿o no? A ver, ¿verdad que sí? Ok. Mira, el otro hermano sí puede porque no peca como tú, ¿verdad? Es una mentira. Él es el rey de la mentira. ¿Quién es el rey de la mentira? El enemigo. Y vamos a buscar Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Wow. Él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué sucede cuando andamos enojados? El enojo que lleva a la destrucción es bueno, pues no va, sabemos que no. ¿Qué sucede con nuestra forma de ser, con nuestra conducta? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo nos vamos analizando? ¿Cómo nosotros vamos pensando? ¿Cómo el Señor más bien va escudriñando nuestros corazones? ¿Cómo nosotros vamos abriendo nuestros ojos a la realidad que hay en nuestro interior aún? ¿Cuáles son esas cosas? Aquellas cosas que tú escribiste son muchas veces las debilidades que usa el enemigo. ¿Para qué? Para mentirnos y para sacarnos de lo que Dios ya dijo. Porque a cada uno de nosotros Dios ya nos ha hablado. A cada uno de nosotros de alguna forma Dios ha hablado y ha dicho su palabra. Su palabra habla de quiénes somos. El Señor traía a mi memoria la parábola del hijo pródigo, cuando se rebela en contra de él. Y yo platicaba con una hermana que a mí me gusta muchas veces, aparte de leer obviamente la palabra, verlo en caricatura. Me gusta todavía ver esas, porque realmente veo cómo se sustraen las esencias de lo que el Señor pues nos enseña, ¿no? Pero yo veía ahí como el hijo pródigo, como lo relataba, ¿no? El ver algo nos ayuda mucho a entender y a pensar que hay cosas que no están ajenas a nuestro tiempo. Sigue siendo lo mismo. Pero ahí habla de cómo él se deleitaba en las cosas que escuchaba y veía, ¿no? Entonces él estaba atento a una dirección equivocada, ¿verdad? Exactamente, porque estaba atento a sus deseos, estaba atento a lo que anhelaba, a lo que quería, ¿no?
a lo que le gustaba. Y a mí me impacta mucho esa parte donde él le dice, ¿no? Dame lo que me corresponde de mi herencia, le dice al padre. Y sabemos que la herencia se da pues cuando los papis ya no están con nosotros. Entonces, imagínense, yo me puse a pensar, Señor, es una maldición realmente, porque él estaba diciendo como prácticamente ya, pues ya moriste, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros, no existes para mí. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros nos vamos a hacer nuestra voluntad. Le decimos a Dios, tú no existes para mí. Yo no quiero esto como me lo estás diciendo, como tú me lo estás enseñando, no lo quiero. Yo quiero hacerlo a mi manera, porque a mi manera es mejor. Porque a mi manera, es que yo me conozco, Señor, mira, tú sabes. O sea, yo sé cómo siento, yo sé que esto para mí es mejor porque luego a mí me estorba, luego a mí me duele. ¿Cómo Dios quiere? ¿Cómo Dios está trabajando? ¿Cómo Dios está hablando a tu vida? ¿De qué manera Dios está tocando tu corazón? Dios no nos va a llevar en un camino cómodo. ¿Por qué? Porque Él está trabajando con el pecado que hay en nosotros. Y el pecado es algo cochino, es algo feo. Entonces, si Él trabaja con el pecado, no nos va a pasar por agüita, ¿va? O sea, por algo, no sé, por algodones, ¿sí? Nos va a pasar por fuego, nos va a pasar por momentos que van a ser difíciles para nosotros en apariencia, pero que va a dar un fruto agradable, pero los resultados van a ser buenos. Prueba y verás qué bueno es el Señor, dice la palabra. Tenemos que dejar de ver nuestro ego, ¿sí? La idolatría que hay en nosotros. Aún hay cosas en nosotros. Nomás y no, seguimos viendo las mismas debilidades, seguimos viendo lo mismo. Y es una piedra de tropiezo para lo que Dios está haciendo. Y si nosotros nos disponemos a lo que Él está hablando, y si nosotros nos disponemos a lo que Él nos está revelando, pero a veces le decimos, no, Señor, tú y yo aquí nada más, ¿no? Tú y yo le he dicho al Señor, ¿verdad? Y si tú y yo aquí nada más, mejor más, ¿verdad? Pero no, porque el Señor tiene que fortalecer nuestra identidad, el Señor tiene que formar una identidad en nosotros, tiene que fortalecer nuestro carácter, tiene que hacernos todo terreno, ¿sí? El Señor nos tiene que llevar a lugares profundos, pero nosotros tenemos que tomar el lugar que nos corresponde hoy en Él. ¿Cuál es tu asignación? Hoy que tú ya eres casado, casada, que eres madre soltera, padre soltero, no sé, según sea la realidad y la condición, ¿qué es lo que me toca hacer desde donde yo estoy? ¿Cómo debo de cambiar, Señor? ¿Cómo debo de escucharte, Señor? ¿Cuáles son los escondites en los cuales estoy todavía? Muéstrame, revela a mi corazón, Señor, verdaderamente yo quiero que todo eso, que muchas veces me saca de tu presencia, ya no esté. ¿Cuáles son las armas? ¿Qué es lo que debo de romper? ¿Qué es lo que debo de entregarte? ¿No tengo fuerzas? Dice tu palabra, que tú me das las fuerzas, que tú me alientas, que tú me conduces. Si seguimos viendo nuestro entorno malo, a veces yo digo, pues es que a lo mejor todo está mal, Señor. Dice, es nuestro interior que aún está lleno de dolor, de orgullo, vanidad, de enojo, que lo sigue viendo así. Por eso, ¿cómo estás viendo tu entorno?
¿Con qué ojos lo ves? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Falta de paciencia? ¿Orgullo? ¿Dolor? ¿Vanidad? Aún no hemos sanado. Aún hay áreas que debemos de aceptar que están ahí. Vamos a poner unos ejemplos. El dolor causado de un padre que me rechazó. El dolor de una madre que no me aceptaba porque se rechazaba a sí misma. El dolor de un hermano que me insultaba. El dolor de mis compañeros de escuela que no me incluían porque me veían débil. ¿Hacia dónde se ha encaminado el dolor en mi carácter? ¿Hacia dónde se encaminó el dolor? ¿Qué fruto dio ese dolor? ¿Qué fruto dio? ¿Qué es lo que todavía traemos como esa bola de los que están encarcelados, verdad? ¿Qué es lo que todavía traemos aquí que no nos deja caminar? ¿Cómo se está mostrando en nuestro carácter? ¿Cómo se muestra? ¿De qué manera se viste? ¿De qué manera sale a nuestra vida? Que el Señor responda a nuestros corazones, que el Señor hable a nuestros corazones. ¿De qué manera estoy viviendo? ¿De qué manera? Si mi padre me rechazó, ¿cómo estoy mostrando ese rechazo? Si mi madre me violentó, me insultó, ¿cómo estoy mostrando ese rechazo? ¿Cómo estoy mostrando esa violencia? ¿Cómo estoy mostrando esos insultos? ¿Verdaderamente Dios ya sanó mi corazón? Escudriña, Señor, mi corazón. Ahora, en otra parte de la hojita vamos a realizar otra actividad. Ya voy a ser breve. Si quieren otra hoja, hay más hojitas. ¿Listos? Bueno, vamos a realizar un árbol o alguna, no sé, como venga a la mente de ustedes. A mí se me ocurrió un árbol, ¿no? Y escribe el dolor que se produjo y qué actitud o actitudes se expresaron. O sea, vamos a ver hacia dónde se fueron encaminando esas raíces. Que si por ejemplo estoy hablando de rechazo, ¿qué es lo que produjo el rechazo? ¿No? Si por ejemplo mi papá era violento y me hablaba muy feo, con groserías y no tenía paciencia conmigo, ¿cuál es el fruto hoy en mi carácter? ¿Cómo soy yo hoy? ¿Cómo se expresó ese rechazo? ¿Cuál ha sido el fruto que trajeron estas vertientes y que ahora se presentan en mi paternidad, mi maternidad, en mi función de ser esposa, en mi función de ser esposo, en mi función de ser empleado, en mi función de ser empleada o de ser jefe o jefa? ¿Cómo se está expresando ese dolor? No lo van a decir, ¿eh? Eso es para ustedes. Eso se lo van a llevar a casita. Vamos a poner otros ejemplos. ¿Aún sigo defendiéndome a través de un carácter hostil? ¿Que está a la defensiva o que quiere manipular teniendo el poder para ya no ser lastimado? ¿Cómo se está expresando?
¿Listos? Muy bien. Ahora, ¿qué estoy esperando? ¿Estoy esperando que mi esposo arregle lo que mi papá no pudo hacer? ¿O que mi esposa me materne con la maternidad que mi mamá no me dio como yo esperaba? ¿Que mis hijos ahora hagan la función de mis hermanos o sobre exigirles lo que no pude lograr ante las expectativas no cumplidas de mi papá? Son exigencias que se forman desde el dolor. Cómo el Señor escudriña nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón aún está tan duro? ¿Por qué está tan duro nuestro corazón? Aún falta mucho. Porque yo necesito rendir ese dolor a Dios. Necesito mostrárselo y necesito decirle, si todavía no le has dicho, me dolía cuando me pegaban, me dolía cuando me gritaban. No estamos abriendo el pasado, estamos sanando. ¿Cómo lo estoy haciendo yo con el Señor? Es lo que el Señor quiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él lo sana. Él abrió el mar. Él hizo grandes cosas, grandes maravillas. Y a veces vamos en conociéndolo a Él, viniendo, congregándonos, aprendiendo. Y sí, tenemos la disposición, tenemos la entrega, Señor, gloria a Dios, te amamos, te alabamos. Pero llegas a tu casa y ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu intimidad? ¿Qué hay que romper todavía? ¿Qué hay que desarraigar? Dios nos ha dado la libertad para ya no vivir en eso. Nos ha dado en su amor una vida con Él y en Él para romper todas esas mentiras que son un obstáculo para hacer su voluntad. Nos ha vestido con su presencia para santificarnos y para que a través de su palabra podamos ser nacido de nuevo, con una nueva manera de hablar, de vestir, de caminar, en un nacimiento nuevo. Decía el hermano de Nicodemo, ¿no? Pero me tengo que volver a meter al vientre de mi madre. Pero a veces le hacemos preguntas así al Señor, no iguales, ¿verdad? Pero parafraseamos ahí, le decimos, pero me tengo que meter en el vientre de mi madre. ¿Qué le estamos preguntando al Señor? ¿Quién habla ahí? El orgullo, ¿ah? ¿Pero cómo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? ¿O el miedo? ¿Pero me tengo que meter en el vientre de mi madre? ¿La altivez? ¿Pero cómo, Señor? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? Y todas las expresiones que puedan venir, ¿verdad? No, el Señor dice nacer de nuevo. Morir a la vieja naturaleza. ¿Cómo afrontaban los problemas? ¿Qué le dijo a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué le pidió eso el Señor? O sea que nosotros es lo mismo que le dijo Nicodemo, o sea que yo me tengo que meter al bien, o sea que yo me tengo que cambiar, me tengo que ir a vivir a, no sé, a Querétaro, a México. ¿A dónde me tengo que ir? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Deja tu tierra y tu parentela. Deja tus costumbres. Si tu papá gritaba, tú no grites. Si tu papá pegaba, tú no pegues. Si tu mamá tenía que levantar la voz, tú no la levantes, aunque te duela. Pero ten dominio propio. Dios nos da con vara, pero la vara trae enseñanza, trae aprendizaje, no lastima, no hiere, porque entonces sería un Dios tirano. Dios no es así, Dios es amoroso.
No podemos mezclar las tinieblas con la luz. Él los separó desde el principio. ¿Qué es lo que hay que separar en ti? Esto no me sirve. Deja tu tierra y tu parentela. Deja esa palabra. Deja esas formas en cómo tú vivías. ¿Cómo se hacía un negocio? No, es que mi mamá o mi papá me enseñaron que es esto. ¿Y es bueno? ¿Trae buenos resultados? Pues voy encima de alguien, pero casi no se ve, no lo daño tanto. ¿Está bien eso? Deja tu tierra y tu parentela. Renueva tus pensamientos. Renueva tus pensamientos. Mi conducta tiene que ser recta ante Él, porque yo lo represento. Porque no tiene que haber mixtura en mi manera de conducirme. Porque tengo que mantener mi boca cerrada cuando tenga que hacerlo. Pero tengo que hablar con verdad de su palabra cuando tenga que hablar. Deja tu tierra y tu parentela. Es que estoy muy cansado. Es que ha sido muy difícil. Ya, dolor en la infancia, dolor en la adolescencia y ahora otra vez. Deja tu tierra y tu parentela. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene el pensamiento de queja? Señor, escudriña mi corazón. ¿De dónde viene la queja en mi vida? Todo el tiempo no es que justifico y es que justifico. ¿De dónde está viniendo la queja a nuestros corazones? Encontremos la raíz y arranquémosla. Le digamos al Señor, dame el valor para hacerlo, Señor. Tú has dado todo. Eres el Todopoderoso. ¿Por qué yo no puedo tomar el lugar que me diste? Es un regalo para mí ser madre. Es un regalo para mí ser padre. Es un regalo para mí ser esposa. Es un regalo para mí ser esposo. Es un regalo para mí ser hijo, ser hija. Es un regalo haber recibido tu llamado, Señor. Yo no merecía nada, pero tú me lo diste. Me llamaste de donde yo pensaba que yo ya no podía seguir ni salir. Jamás me imaginé que pudiera pasar eso. Pero tú dijiste, una sola palabra fue necesaria para que mi alma respondiera a tu llamado, porque conocía tu voz. ¿Qué es lo que se tiene que romper en ti? ¿Qué es lo que aún hay que romper? Vamos a Romanos 8, 31, 39. Del 31 al 38. Del 31 al 39, por favor. Bueno. Romanos 8, 31, 39. Ok. ¿Ya están todos hermanos? ¿Ya? Ok. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nada puede separarnos de Él. Nada. Nada. Nada, nada, hermanos. Nada de lo que hayamos vivido. Nada de lo que hayamos pasado. Nada de lo que hayamos dicho. Nada, nada puede separarnos de lo que Él es. Porque nosotros somos de Él. Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros. Nada puede separarnos. Lo único que puede detener nada más es cuando yo decido no seguirlo. Y hasta eso sería una pausa, porque una sola palabra nada más activa lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero Él nunca va a despreciar un corazón arrepentido, jamás, 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 jamás. Él está esperando siempre a que nosotros rindamos nuestro corazón, seamos racionales en lo que Él nos está pidiendo. Entendamos quiénes somos, quién es Carla, quién es Mauricio, quién es Ángel, quién es José, quién soy yo, Señor. Muéstrame, ayúdame, Señor, aún más a conocerme aún más en ti. ¿Qué tengo que sacar de mí, Señor, que no te agrade? Yo quiero ser un vaso digno para ti. ¿Qué tengo que sacar para tomar el lugar que me diste en mi casa? Porque yo no quiero hacer lo mismo. Quiero ser algo nuevo para ti. Quiero ser un ejemplo para los que están alrededor mío. Quiero mostrar tu presencia, quiero mostrar tu rostro. Quiero mostrar que contigo se vive diferente. Quiero mostrar que no necesito mentir, robar, adulterar, que sí puedo tener dominio propio, que sí puedo respetar, que sí puedo ser una persona que pueda guiar bien a aquellos que tú me diste. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Y bueno, reconocemos que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a leer Romanos 11:36, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Porque yo soy de Él, porque yo soy por Él y porque yo soy para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, vamos a escribir qué es lo que nosotros queremos cambiar.
¿Listo? ¿Quieren un tantito más de tiempo? Bueno, eso que escribimos, todo lo que fuimos escribiendo, vamos a tomarnos un tiempo en nuestra intimidad en casa y vamos a hablarlo con el Señor. Lo último específicamente, nos vamos a hacer la pregunta, ¿es posible hacerlo? Porque para nosotros muchas veces hay cosas que desde nuestra vista puede ser no posible, pero para el Señor, lo acabamos de leer, nada hay imposible. Pero lo único que sí quiere el Señor es que tengamos la disposición de hacerlo, de cambiarlo, que Él vea la intención de nuestro corazón, porque los cambios no se dan de hoy para mañana, solo si Él lo quiere, ¿verdad? Pero por eso sabemos que es un proceso, porque es un tiempo en el que Él determina para quitarnos las chinches, las pulgas y las garrapatas, dice el apóstol, ¿no? Pero tenemos que ser intencionales, tenemos que tener la disposición de hacerlo. Bueno, pues doy gracias a Dios por la palabra, doy gracias a Dios por lo que Él ha hablado, Él ha hecho, y gracias, hermanos, los bendigo.